Muy buenas tardes, compañeros. Continuando con el avance de la práctica y de la ayudantía, tenemos como siguiente tema línea de transmisión corta, ¿de acuerdo? Aquí les he puesto el circuito con el cual se trabaja para este tipo de ejercicio. El circuito va a ser el mismo para el circuito, por decirlo así, es general para cualquier tipo de ejercicio, ¿de acuerdo? Ya para las líneas de longitud corta, ¿de acuerdo? Aquí les he puesto primeramente un ejemplo para mostrarles de cómo se realiza el tipo de ejercicio, ya para lo que es línea de longitud corta. Como les decía, tenemos el circuito. Aquí podemos apreciar las respectivas tensiones, ya la tensión de generación, corriente de generación, eh, la potencia activa, reactiva, resistencia, tenemos la reactancia inductiva, también tenemos la tensión que es la parte monofásica, ¿ya? La tensión que recibe el sistema, perdón, el circuito. Tenemos la corriente, también tenemos la potencia activa y reactiva, ¿ya? Entonces, para este ejemplo, vamos a aplicar los cálculos correspondientes que les voy a ir explicando a continuación, ¿ya? Como dato, tenemos lo que viene siendo la resistencia, que está en ohmio por kilómetro, coseno de phi, en este caso es 0,9, la reactancia inductiva que es 0,29, la longitud 180 kilómetros y la tensión en la parte trifásica es de 115 kilovoltios. También la potencia, ya trifásica es 21 megavolt ampere. ¿De acuerdo? Esos son los datos, perdón, que tienen que darle el ingeniero o los datos que necesitan para poder hallar para poder resolver este tipo de ejercicio. ¿De acuerdo? En este caso nos da la tensión y la potencia trifásica, ¿ya? Nos puede dar también lo que es la potencia activa en esta parte de acá, o también, perdón, acá, la potencia activa o reactiva. Y nosotros con el triángulo de potencia tendríamos que simplemente despejar, ¿ya? Entonces, pasamos a la solución del ejercicio, ¿ya? Como primer paso, hay que calcular las características eléctricas, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Vamos a pasar la resistencia a ohmio y la reactancia inductiva también a ohmio. Lo que hacemos para realizar esta operación es multiplicar tanto la resistencia como la reactancia inductiva por la longitud de la línea, que serían 180 kilómetros, ¿ya? Entonces aplicamos las operaciones, simplificamos kilómetro con kilómetro y nos quedaría en ohmio. 0,145 por 180 es 26,1. Hacemos lo mismo con la reactancia inductiva. Ya multiplicamos con la longitud y nos queda que 0,29 por 180 es 52,2 ohmios. ¿Ya? Para hallar su correspondiente impedancia. ¿Ya? Entonces, Z, que es lo que teníamos acá en el circuito. ¿Ya? Ahora, en eso tenemos que Z va a ser igual a R más J, o imaginario, en todo caso. Entonces reemplazamos el valor que hemos hallado de la resistencia, ya que era 26,1 que hemos hallado en la parte de acá, y más la reactancia inductiva, pero con el imaginario, ya que es 52,2 ohmios. Todo está en ohmios. ¿Ya? El siguiente paso, el paso número 2, es realizar el cálculo respectivo de la tensión monofásica y la potencia monofásica, ¿ya? Como dato nos daba la trifásica, entonces lo que hay que hacer es hallar la monofásica. Y lo hallamos de la siguiente manera. Simplemente dividimos la tensión sobre raíz de 3, ya la tensión trifásica, que son 115 kilovolts, sobre raíz de 3, y nos queda 66,39 kilovoltios. ¿Ya? Seguido de eso, lo que hacemos es aplicar el triángulo de potencia, ¿ya?
¿Para qué hacemos eso? Para poder hallar lo que viene siendo la potencia monofásica, ¿ya? Del circuito. Entonces lo que hacemos es aplicar coseno del ángulo phi, en este caso, va a ser igual a la potencia activa sobre la reactiva, ¿ya? Después tenemos el seno de phi, hacemos lo mismo, la potencia reactiva sobre la potencia, ¿ya? En este caso todo esto es trifásico, por si acaso, ya lo que estamos hallando. Previo a eso, el coseno de phi que nos daba como dato, que era coseno de phi igual a 0,9, lo que hacemos es despejar phi, ¿ya? Aplicamos coseno a la menos 1, de 0,9 nos da que es 25.84 grados, ¿ya? Hacemos eso con el dato que nos había dado previamente el coseno de phi para trabajarlo más adelante, porque lo vamos a necesitar para hallar la potencia monofásica, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que cualquier potencia en sí tiene su correspondiente potencia activa y reactiva, ¿ya? Entonces en este caso vamos a trabajar con la trifásica, ¿ya? Tenemos su potencia activa trifásica y reactiva trifásica, ¿ya? Con el imaginario. Entonces lo único que vamos a hacer acá va a ser despejar, ¿ya? Aquí es igual, la potencia activa trifásica va a ser igual a la potencia trifásica por el coseno de phi. Lo que vamos a hacer acá es despejar, ¿ya? Estamos despejando PR, SR va a pasar a multiplicar al coseno de phi y es lo que estamos reemplazando en la parte de acá, ¿ya? Hacemos lo mismo con la potencia reactiva trifásica. De la parte de acá vamos a despejar QR y nos va a quedar que SR por seno de phi va a ser, ¿ya? Entonces, la reactiva trifásica va a ser igual a SR por seno de phi, es lo que hemos despejado en la parte de acá, ¿ya? Eso va a ser imaginario. Una vez teniendo ese valor, lo que hacemos ahora es hallar la potencia suministrada monofásica, ¿ya? Entonces, lo que hacemos simplemente es colocar todos los valores que ya habíamos reemplazado, ya con el triángulo de potencia. Dividimos entre 3, ya, debido a que es trifásica. Esto es fórmula, ya. Y lo que hacemos es reemplazar. Tendríamos que la potencia que está suministrando en trifásica es 21 megavoltios ampere, ya que ya estaba como dato. Por coseno de phi, que es igual a 0,9, ya, coseno de phi igual a 0,9, más el imaginario de 21, que es la misma potencia suministrada, ya, que es 21, se repite, por el seno del ángulo phi, en este caso sería 25.84 el ángulo que estamos trabajando, por eso es que lo hemos reemplazado en la parte acá, dividido 3, ya, nos queda que la potencia suministrada en monofásica es 6,3 más imaginario 3,05 megavolt ampere, ¿ya? Ahora la potencia activa sería 6,3, la parte de acá, y la reactiva 3,05 sería la parte de acá. Solo trabajamos con los valores reales y no tomamos en cuenta los imaginarios, ¿ya? Como tercer paso tenemos el cálculo de la corriente, ¿ya? IR del sistema. Entonces, lo que tenemos es potencia igual a voltaje por corriente, ¿ya? Tenemos la potencia en sistema monofásico igual a la tensión monofásica por IR, ¿ya? Lo que hacemos es un simple despeje, esto pasa a dividir, ¿ya? Y queda de esta forma. SR1 ya lo hemos calculado acá, que es 6,3 más J o imaginario 3.05, lo tenemos acá. Como está dado en megavolt ampere, lo multiplicamos por 10 a la 6 para que nos quede en volt ampere, ¿ya? Dividido la tensión monofásica que habíamos calculado previamente en el segundo paso, perdón, que es 66,39. Eso es lo que nos queda, ¿ya? 66,39 por 10 a la 3, porque está en kilovolt. Entonces, para mandarlo a volt, y nos quedaría que voltio con voltio se va y nos queda amperio, ¿ya? Aplicamos la operación correspondiente y nos queda de esta manera, ¿ya? Ahora, algo muy importante, IR con el asterisco en la parte de acá arriba es la conjugada del IR que vamos a necesitar,
¿ya? Que es lo que nos pide acá en este caso, cálculo de IR. Entonces, IR conjugada es la que nos da acá con signo positivo, ¿ya? E invertido sería con signo negativo el IR, ¿ya? Ahora nos dice que la IR es igual a la corriente generada, ¿ya? Del generador. Y de esta forma saltamos al paso número 4, ¿ya? El cálculo de la tensión de generación. La tensión de generación o B sub G va a ser igual a I sub G por Z más BR, ¿ya? I sub G ya la conocemos, porque nos dice acá, nos menciona que IR es igual a IG. Entonces lo que hacemos es reemplazar este valor de acá en la parte de acá. Multiplicamos a la impedancia que teníamos calculada en esta parte de acá, ya que es R más J, que es 26,1 más J 52,2, es lo que estamos reemplazando en la parte de acá, más la tensión monofásica, que como les dije previamente era la que ya habíamos calculado, 66,39 por 10 a la 3, ¿ya? Y nos queda que la tensión de generación es 71,26 más imaginario 3,75 kilovoltios, ¿ya? Entonces, eso viene dado en kilovoltios. Si ustedes quieren dejarlo o trabajarlo en voltios, sería este, ¿ya? Este valor. Pero es necesario trabajarlo en kilovoltios debido a que vamos a necesitar para aplicar las operaciones más adelante, ¿ya? Como quinto paso tenemos el cálculo de la potencia de generación, lo mismo, ¿ya? Entonces, potencia igual a tensión por corriente, ¿ya? En este caso sería la conjugada. Entonces tenemos que la tensión de generación ya la habíamos calculado acá, ya que es BG 71,26 por J 3,75. Todo eso multiplicado a la corriente de generación que ya teníamos en la parte de acá, ya 94,894 menos, en este caso la conjugada, ya más 45,941 J, ya. Y nos queda la potencia generada, el siguiente valor, en megavolts amperes. 6,59 más 3,63 imaginario. De aquí extraemos la potencia activa y reactiva, ¿ya? ¿Sí? De esta manera. Y tendríamos 6,59 en megawatts. Y la potencia reactiva en megabares, MVAR, ¿ya? Eso sería megavoltio ampere, ¿ya? Entonces voy a hacer una pequeña pausa para hacerle la siguiente parte del video para que no sea muy largo. Bueno, compañeros, siguiendo con la explicación tenemos lo que es el paso número 6, en el cual vamos a realizar el cálculo de las pérdidas, ¿ya? Tanto para la potencia activa, reactiva, monofásica, ¿de acuerdo? Entonces simplemente vamos a hacer una diferencia, ¿ya? Delta. Entonces tenemos que delta P1 monofásico va a ser igual a la potencia, a la potencia activa de generación menos la potencia monofásica, ¿ya? En este caso sería 6,59, ya que lo que hemos hallado anterior en el quinto paso, ya, de la potencia de generación. 6,59 menos la potencia monofásica, ya, que es la que de igual forma hemos hallado previamente en la parte de acá, ya, en el que hallamos en el paso número 2 junto con el triángulo de potencia, ya. Entonces lo que hacemos es realizar la correspondiente recta y nos queda que la pérdida monofásica sería, nos queda 0,29 megawatts, ¿ya? Hacemos lo mismo con la potencia reactiva. Entonces tenemos la potencia reactiva de generación menos la potencia reactiva de monofásica, ¿ya? Es 3,63 menos 3,05, es lo que teníamos hallado en el quinto paso con el cálculo de la potencia reactiva del generador, 3,63, y con la potencia reactiva de la parte monofásica, 3,05, ¿ya? De esta forma aplicamos la recta correspondiente o la diferencia y nos queda 0,58
megawatt amperio, ¿ya? Ahora, en el séptimo paso, tenemos lo que es el cálculo de pérdida, pero ahora sería trifásica, ¿ya? Tanto para la potencia activa y la potencia reactiva. Y lo único que hay que hacer es multiplicar 3 veces la diferencia de pérdida monofásica que tenemos acá y la pérdida, la potencia reactiva, ya por 3. Entonces lo que hacemos es reemplazar 3 veces multiplicado a 0.29 y 3 veces multiplicado a 0.58. Y nos queda que en la potencia, perdón, en las pérdidas trifásicas es 0,87 megawatts y en la potencia activa, ¿no? Y en la reactiva 1.74 megawatt amperio, ¿ya? Ahora, en el octavo paso, o el paso número 8, tenemos el cálculo de rendimiento, ¿ya? El rendimiento es igual a la potencia activa sobre la potencia generada por 100, ¿ya? Esto obviamente es en la parte monofásica, ¿ya? El PR es monofásico, entonces sería 6,3, que es lo que habremos hallado en la parte de acá, ¿ya? La potencia activa. De igual forma tenemos la potencia activa del generador, 6.59, que es lo que nos había dado anteriormente, 6.59 en el paso número 5, ¿ya? Todo eso multiplicado por 100, ¿ya? Y nos da que es 95.6% del rendimiento. El rendimiento siempre tiene que darnos mayor a 90%, ¿ya? Entonces no puede darles menos de ahí, menos de ese valor, ¿de acuerdo? Más adelante les voy a estar dando una pauta, ¿ya? En otra clase y explicándole unas pequeñas cosas referente a eso, ¿de acuerdo? Ya, en el noveno paso, o el paso número 9, tenemos el cálculo de la regulación, ¿ya? Lo que hacemos es abrir el circuito, ¿ya? De la parte donde teníamos la tensión que estaba recibiendo. Lo que hacemos es abrirlo y de esta forma asumimos que la tensión de generación va a ser igual al V sub 0, ¿ya? Que es lo que tenemos que hallar en la parte de acá. Ahora, para calcular la regulación, lo único que hacemos es una división. Nos quedaría de que la tensión sub 0, o V sub 0 o V sub O, menos VR sobre VR por 100, ¿ya? Esta tensión de acá es la tensión monofásica, ¿ya? La que hemos calculado en el segundo paso del problema, 66.39, ¿ya? Y con lo que vamos a trabajar en la parte de acá, ¿ya? Este 71.26 va a venir a ser lo que es en la parte de la tensión de generación. Como nos dice que la tensión de generación es igual a la tensión o a la tensión sub 0 o V sub 0, entonces lo único que hacemos es trabajar con la tensión de generación que hemos hallado en el cuarto paso. Ya, solo trabajamos con la parte real, que sería 71.26, es lo que hemos colocado en la parte de acá, ¿ya? Todo eso multiplicado por 100, ¿ya? Ahora, aquí quería mostrarles algo. En la parte de la regulación, vamos a calcularlo, tenemos 71.26 menos 66.39 dividido 66.39 por 100. Aquí pueden apreciar que nos acaba de salir ese resultado, ¿ya? 7.33. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo no le coloqué aquí en sí la respuesta, debido a que la regulación tiene que darnos por debajo de 5, ¿ya? El 5%. En este caso nos ha dado 7. ¿Eso qué quiere decir? Que tuvimos complicaciones respecto a los datos muchas veces, ¿ya? Entonces, depende muchas veces del dato. Lo que pasa, o el problema aquí en sí, es el siguiente. El ingeniero, bueno, por lo general, él trata de hacer problemas reales, ¿ya? Entonces, al darle problemas reales, muchas veces el cálculo varía, ¿de acuerdo?
Entonces, no debería variar en sí, ¿de acuerdo? Pero en el caso que les varíe, lo que tendrían que hacer es revisar algo que les voy a mostrar en otro video más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, de momento, este ejercicio, la regulación sale 7.33. Esa sería la respuesta, ¿de acuerdo? En otro video les voy a explicar el por qué, ¿ya? El por qué pasa esto de manera más detallada. ¿De acuerdo? Eso sería todo lo que es el avance de línea corta. Le voy a mandar su práctico correspondiente. Entonces, con eso terminaríamos lo que es línea corta. El avance, como les digo, o el circuito que vamos a emplear tanto para el cálculo de regulación al momento de abrir el circuito es el mismo, al igual que en el ejercicio. ¿Ya? El circuito que vamos a manejar va a ser el mismo. Así que en eso no va a variar. ¿Ya? Esta es la forma en la que se realiza el ejercicio. Y nos vemos en la siguiente clase. Bueno, primeramente muy buenos días, compañeros. Siguiendo con el avance de la materia, vamos a tocar lo que viene siendo el tema de línea de longitud media, ¿de acuerdo? Este es el circuito, bueno, uno de los tipos del circuito de línea de longitud media, ya el circuito tipo T. Ya es el circuito con el que vamos a trabajar todos los ejercicios, siempre y cuando nos pidan este tipo de circuito en los problemas. Tenemos los datos aquí que nos da, ya el primer ejemplo que vamos a realizar, tenemos la potencia que es trifásica, la potencia activa 21 megawatts, el coseno de phi es 0,9, la tensión igual en trifásica es 115 kV, la longitud 200 kilómetros. Ahora tenemos lo que es la resistencia, que viene dada en ohmio sobre kilómetro, 0,145, la reactancia inductiva 0,29 y la reactancia capacitiva, ya que ahora entra en juego la reactancia capacitiva, es 0,31 megaohmio por kilómetro. ¿De acuerdo? Vamos a realizar el primer paso, que es como en el anterior para el cálculo de línea de longitud corta, ya cálculo de características eléctricas del circuito. Multiplicamos lo que es la resistencia, la reactancia capacitiva e inductiva, ya por la longitud, que sería 200 kilómetros, ya. Aquí nos queda la resistencia, que es 0,145 por 200 es igual a 29, y 0,29 por 200 es 58. En lo que es la reactancia capacitiva vamos a dividir ya la longitud, no se multiplica como en casos anteriores para la resistencia y la reactancia inductiva. Se divide, entonces se simplifica kilómetro con kilómetro y el valor lo convertimos a ohmio, ya con la calculadora. Ahora, después, al igual que línea de longitud corta, hallamos lo que es la impedancia, ya el Z, y nos queda que 29 más imaginario 58, ya ohmio, lo que viene siendo la resistencia y la reactancia inductiva. Lo dividimos entre dos, ¿por qué? Porque en el mismo circuito nos menciona en la parte de acá, ya, porque tenemos dos inductancias y dos resistencias. Entonces, por eso, debido a eso es que se divide entre dos. Y nos quedaría que Z dividido 2 es 14,5 más el imaginario 29 ohmio, ya. Como segundo paso tenemos el cálculo de la tensión en monofásica y la potencia aparente en monofásica, ¿ya? Entonces, la tensión va a ser igual a la tensión que tenemos en el trifásico dividido raíz de 3, ya que es simplemente 115 entre raíz de 3, el dato que ya teníamos previamente, 66.39 kilovoltios. Seguido de eso, aplicamos, como en línea de longitud corta, el triángulo de potencia. ¿De acuerdo? ¿Para qué hacemos esto? Porque en el ejercicio nos da lo que viene siendo la potencia activa, ¿ya? Entonces hay que despejar y hallar la potencia aparente, y lo hacemos con el triángulo de potencia, ¿ya? Nos quedaría que coseno de phi es igual a la potencia activa trifásica sobre la potencia aparente trifásica. Despejamos la trifásica y nos queda que la potencia activa va a dividir al coseno de phi, que es 21 sobre 0,9, y nos queda 23.33.
¿ya? Al igual que en línea de longitud corta, calculamos el phi, ¿ya? Despejamos, aplicamos la inversa del coseno, coseno menos 1 es 0,925.84, ¿de acuerdo? Ahora, la fórmula para calcular la potencia aparente en monofásico, ya la teníamos también en línea de longitud corta, es la siguiente: potencia aparente trifásica por coseno de phi más el imaginario de la potencia aparente trifásica por el seno de phi sobre 3. Lo que hacemos es reemplazar la potencia aparente que hemos hallado por el coseno de phi, que es 0,9, más el imaginario de la misma potencia en trifásica por el seno del ángulo, ¿ya? Dividido 3, y nos queda 7 más imaginario 3.39 megavolt ampere, ¿ya? O megavatios, perdón. Ahora de aquí extraemos la potencia activa y reactiva, ¿ya? De la potencia aparente que hemos hallado en monofásica, que sería 7, y la reactiva 3.39. Y como tercer paso hacemos el cálculo de la corriente, ¿ya? Entonces tenemos que la potencia aquí es igual a la corriente por la tensión, ¿ya? Esta corriente es la conjugada, ¿ya? De IR. Entonces la que vamos a calcular primero. Nos queda que la potencia va a ser, la potencia va a dividir en monofásica a la tensión. La tensión esta que vamos a trabajar es la tensión en monofásica que hemos hallado en el segundo paso, ¿ya? Entonces la potencia aparente en monofásica ya la tenemos, la copiamos en la parte de arriba. Como está en mega, lo pasamos para que nos quede en vatios, ¿ya? En voltio amperios, perdón. Y lo que hacemos, la parte de abajo de la tensión, es dividirla igual, multiplicarla por 10 a la 3 para que nos quede en voltios, y voltio con voltio se va y nos queda amperios, ya realizando la operación correspondiente. Seguido de eso, esta es la conjugada de IR, entonces lo que hacemos, como nos da positivo, la conjugamos, la conjugada aquí sería negativa, ¿ya? Cuarto paso, tenemos el cálculo de la tensión IT, la tensión T e IT, la corriente, ya que está circulando por el capacitor, ¿ya? Ahora, la tensión va a ser igual a la tensión monofásica más la corriente IR que hemos calculado previamente por Z sobre 2, ya que Z sobre 2 también lo teníamos calculado. Entonces copiamos simplemente 66.39 por 10 elevado a la 3, ya que estaba en kilovolt, lo pasamos a voltios, más la corriente IR que teníamos acá, que no hacemos la conjugada sino la normal, la que copiamos acá, por Z dividido 2, que ya lo teníamos calculado en la parte de acá al inicio, ya con las características eléctricas. Y nos queda que la tensión nos va a dar 69.403 más imaginario 2.317 kilovolt, ¿ya? Ahora, para calcular la corriente que está circulando por el capacitor, tenemos esta siguiente fórmula, ¿ya? La tensión igual a menos imaginario la reactancia capacitiva por la corriente. Y lo que hacemos es despejar la corriente, ¿ya? Nos va a quedar la tensión que circula por el capacitor, que ya lo hemos hallado acá, 69.403 más imaginario 2.317. Como está en kilovolt, lo pasamos otra vez a voltio, y en la parte de abajo multiplicamos lo que es la reactancia capacitiva con el imaginario, ¿ya? Que en este caso nos da acá, nos da 1550, ¿ya? Simplemente lo multiplicamos con el imaginario y nos da este resultado, ¿ya? Seguido de eso, como quinto paso, hacemos el cálculo de IG, la corriente que circula por el generador y la tensión en el generador, ¿ya? Entonces tenemos que IG va a ser igual a la corriente que está circulando en la parte de la inductancia más la corriente que circula en la capacitancia, ¿ya? En el capacitor. Ahora ya tenemos calculado el IR, ya que está en la parte acá arriba, simplemente reemplazamos, más el IT que lo hemos calculado recién, ¿ya? Simplemente lo copiamos y nos queda este resultado en amperios, ¿ya? Ahora, para calcular la tensión que está circulando en el generador, aplicamos la siguiente fórmula, ¿ya? La tensión del generador va a ser igual a la corriente que circula por el generador por Z medio más la tensión que está circulando por el capacitor, ¿ya? Entonces reemplazamos I de G
que tendríamos que es 103.934 menos 6.267 imaginario por Z medio, que ya lo teníamos calculado previamente, ¿ya? Más BT, que también lo tenemos calculado en la parte de acá, ¿ya? En kilovolt. Simplemente lo copiamos en la parte de acá, ¿ya? Ahora, en lo que respecta la corriente, la tensión de generación sería esta, ¿ya? Al momento de aplicar el cálculo, ¿ya? Eso es lo único que tienen que hacer, ¿ya? Copiamos la IG previa que habíamos hallado, que es esta de acá, y la multiplicamos solamente por Z medio, más la tensión que está circulando por el capacitor, ya que también ya hemos hallado previamente. Nos da este valor, ¿ya? Seguido de eso, tenemos el cálculo, el sexto paso, el cálculo de la potencia aparente del generador, ¿ya? Y lo calculamos y va a ser igual a la corriente del generador por la tensión del generador, ¿ya? Y la I de G ya la teníamos calculada previamente, simplemente reemplazamos y multiplicamos con la tensión de generación, que es la que nos había dado previamente, ¿ya? Esta es la tensión de generación. Y la I de G, que también la teníamos, ¿ya? Y nos da ese valor, 7.356 más 0,99 imaginario. De esta parte de acá extraemos lo que es la potencia activa del generador y reactiva también, ¿ya? Y la dejamos separada, ¿ya? Como séptimo paso, realizamos tanto el cálculo de pérdidas monofásicas y trifásicas, ¿de acuerdo? En la parte monofásica ya sabemos, es la potencia activa del generador menos la potencia activa que está circulando por la parte de la inductancia, ¿ya? Entonces, de la carga, perdón. Y tendríamos que 7.356, ¿ya? Del generador, que tenemos a la parte de acá, y menos 7, que es de lo que hemos calculado la potencia aparente, ¿ya? En monofásica, 7. Y nos queda 0.356 megawatts. Hacemos lo mismo con la potencia reactiva. Tenemos la reactiva del generador menos la reactiva de la carga, que es 0,99 menos 3.39, que lo habíamos calculado en el anterior paso, en el segundo paso. Y nos da que es menos 2,4, ¿ya? Megabardia o megavolt amperio, ¿ya? Hacemos lo mismo para las pérdidas trifásicas. Como en el caso de línea corta, simplemente multiplicamos las pérdidas en monofásicas por 3, ¿ya? Multiplicamos cada pérdida por 3, las anteriores que hemos calculado en las monofásicas, y nos quedan estos valores, ¿ya? Una vez habiendo hecho eso, lo que hacemos es calcular el rendimiento, ¿de acuerdo? El rendimiento va a ser igual a la potencia que está llegándole a la carga por la del generador, perdón, sobre la del generador, la potencia activa, ¿ya? Por 100. En este caso tendríamos 7, que es la potencia que está llevando la carga, sobre 7.356, que es la del generador, por 100. Y el rendimiento nos da 95,16%. Saben que el rendimiento tiene que darle siempre por encima del 90%, ¿de acuerdo? Y en el noveno paso lo que hacemos es el cálculo de la regulación. Abrimos el circuito y lo que hacemos es copiar este esquema, ¿ya? Este es el circuito con el que van a trabajar al momento del cálculo de regulación, ¿ya? Ahora, sabemos que la tensión que vamos a calcular acá, B sub 0, va a ser igual a menos J, o imaginario, por la reactancia capacitiva, por la corriente, I sub 0 que está circulando por este lado, perdón. Y la tensión de generación va a ser igual a la corriente I sub 0 que está circulando por esta parte acá, multiplicado por Z medio menos el imaginario de la reactancia capacitiva. De esta parte de acá, de esta fórmula de la tensión de generación, despejamos I sub 0 y nos queda esta forma, ¿ya? Esta ecuación. Y lo que hacemos es simplemente reemplazar. La tensión de generación ya la teníamos previamente calculada, ¿ya? La tensión de generación, copiamos esa, multiplicamos por 10 a la 3 porque estaba en kilovoltios, Z medio también, que ya era dato al inicio, como les mencioné, menos el imaginario de 1550 de la reactancia capacitiva, que también ya lo habíamos trabajado, y nos da este valor, ¿de acuerdo? Una vez habiendo tenido la corriente I sub 0, lo que hacemos es hallar la tensión,
ya, B sub 0 que habíamos tenido acá. Entonces, simplemente copiamos acá la fórmula que ya teníamos deducida. Nos queda que B sub 0 va a ser igual a menos el imaginario de la reactancia capacitiva por la I sub 0. ¿Ya? Este es el imaginario de la reactancia capacitiva por la I sub 0 que teníamos calculado previamente y nos queda este valor. ¿Ya? Una vez que tengamos eso, lo que hacemos es ahora convertir estos valores a fasores, ¿ya? Para ver el ángulo de fasaje, ¿ya? De la tensión. No simplemente tienen que calcularlo para dejarlo como referencia para que el ingeniero vea cuánto es el ángulo de fasaje, nada más, ¿de acuerdo? Tienen que calcularlo así. Luego, seguido de eso, hacemos finalmente el cálculo de regulación, ¿de acuerdo? Que es B sub 0 menos la tensión monofásico sobre la tensión monofásica por 100, ¿ya? B sub 0 ya lo tenemos acá calculado, que es 72.49, solo trabajamos con la parte real, no con la parte imaginaria. Entonces, copiamos 72.64 menos 66.39, que lo hemos calculado en la tensión en la parte monofásica en el segundo paso, ¿de acuerdo? Dividimos también entre 66.39 por 100 y la regulación nos queda que, bueno, nos da 9.4%, ¿de acuerdo? Esa regulación es aceptada debido a que en línea media o línea de longitud media tiene que darnos una regulación por debajo del 10%, ¿ya? No puede exceder el 10%. En el tipo de línea de longitud corta que hicimos en la anterior ayudantía, no podía exceder al 5%, ¿de acuerdo? Y el rendimiento para todos los tipos de línea siempre tiene que ser por encima del 90%, ¿ya? Entonces este ejercicio es aceptable, ¿ya? Su regulación. Ahora voy a aplicar el segundo ejemplo, que es con el otro tipo de circuito. Bueno, compañeros, siguiendo con la aplicación, tenemos el ejemplo número 2, que les mencionaba, es el circuito, el siguiente tipo de circuito, que es el circuito tipo pi, ¿ya? Para este tipo de ejercicio también va a ser el mismo tipo de circuito que van a emplear, ¿de acuerdo? Con el que van a trabajar, que tiene dos capacitores, ¿ya? En este caso ya solamente volveríamos a lo que es a la resistencia y la reactancia inductiva, ¿ya? Solamente hallamos Z, la parte de acá. Ya tenemos el ejemplo siguiendo los datos. Igualmente nos da la potencia activa trifásica, que es 15 megawatts, coseno de phi 0,9, la tensión igual en trifásica 115, la longitud 200 kilómetros, y los datos de R, reactancia inductiva y capacitiva, son los mismos que previamente también hemos calculado, ya del anterior ejercicio, 0,14,5, 0,29 y 0,31. El primer paso era el cálculo de las características eléctricas, ¿ya? Y como pueden ver y apreciar en esta parte de acá, lo único que va a variar es la longitud, ¿de acuerdo? Perdón, ni siquiera varía la longitud en este caso, porque es la misma, ¿ya? Entonces, el dato para lo que viene siendo la resistencia, la reactancia inductiva y capacitiva, ¿ya? Para poder hallar el Z, son los mismos valores, ¿ya? Los he colocado para forma o modo de procedimiento, ¿de acuerdo? Aquí lo que va a variar, debido a los capacitores que tenemos, vamos a hallar la reactancia capacitiva correspondiente con el imaginario multiplicado por 2, ya que en este caso nos da 1550, vamos a multiplicar por 2 menos el imaginario, ¿ya? Bueno, menos imaginario 2 por 1550, nos queda menos imaginario 3100 ohmios, ¿ya? Saltando al segundo paso, tenemos que hallar la tensión monofásica y potencia aparente monofásico también, ¿ya? Como en los anteriores casos. Ya sabemos cómo hallarla, es la trifásica, la tensión trifásica sobre raíz de 3, nos queda 66.39. Y para hallar la potencia aparente hacemos lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio con el triángulo de potencia. Ya tenemos que coseno de phi nos va a quedar que la potencia activa trifásico sobre la aparente trifásica, despejamos la trifásica y nos queda que la potencia activa va a ser en trifásica dividido el coseno de phi, que es 15 dividido 0,9, ya la activa era 15 y nos queda 16.67, ya. Entonces el coseno de phi también es 0,9, hallamos el valor de phi, la inversa de coseno pasa allá, coseno menos 1, 0,9 va a ser igual a 25.84, ya. Y hallamos lo que viene siendo la potencia aparente monofásica, ya. Esta es la misma fórmula con la que vamos a trabajar, que ya les mostré en el ejercicio anterior.
reemplazamos lo mismo, 16.67 por coseno de phi, que es 0,9, más el imaginario de la potencia aparente, 16.67 por el seno de 25.84 dividido 3. Nos queda este valor, ¿ya? Entonces, de ese valor que hemos hallado en la potencia aparente monofásica, sacamos la potencia activa y reactiva, ¿ya? De la carga que le está llegando. Entonces tenemos que es 5 y 2.421, ¿ya? Como tercer paso, tenemos lo que es el cálculo de IR, ¿ya? Como en el anterior caso. Igual va a ser la potencia aparente monofásica por 10 a la 6 porque está en mega. Y la tensión que vamos a trabajar con la ya calculada, que es 66.39, también por 10 a la 3, ¿ya? Que es esta acá, está en kilovolt. Y nos queda 75.31 más imaginario 36.45 amperios, ya la corriente. Esta viene siendo la conjugada. Y lo que hacemos es hallar la IR, ¿ya? Simplemente es el signo opuesto. Copiamos lo mismo con el signo cambiado. Ya, en el cuarto paso hacemos el cálculo de la corriente I sub 1 que está circulando por esta parte de acá del capacitor, ¿ya? I sub 1, y también hay que calcular I sub 2, ¿ya? Entonces, aquí decimos que la tensión que circula por el capacitor, por ese capacitor, B sub 1, va a ser igual a la tensión monofásica, ya que hemos hallado que es 66.39 kilovolt. Ya, entonces decimos que la corriente va a ser igual a la tensión monofásica dividido dos veces la corriente capacitiva en imaginario, ya que es lo que hemos calculado. Entonces lo multiplicamos arriba por 10 a la 3 porque está en kilovolt, para que nos quede voltio sobre ohmio igual a corriente, ¿ya? Dividimos esto y nos queda imaginario 21.41 la corriente. Como quinto paso tenemos el cálculo de la corriente que está circulando la corriente I sub pi, ¿de acuerdo? La corriente I sub pi que está pasando por esta parte de acá entre la resistencia y la reactancia inductiva, ¿ya? Es esta corriente de acá. Entonces, nos queda que I sub pi va a ser igual a la corriente I sub 1 más la corriente que está pasando por la carga, ¿ya? Y I sub 1 tenemos este valor, no tenemos un valor real, así que yo les puse 0, pero no es necesario que ustedes lo coloquen. Entonces nos quedaría este valor de acá más la I sub R, ¿ya? Que es no la conjugada, sino la normal, que hemos calculado en la parte de acá, en el tercer paso, ¿ya? Ese valor copiamos. Entonces lo copiamos, aquí está. Y lo que hacemos es aplicar las operaciones y nos queda este valor, igual en amperios, ya la corriente I sub pi. Ahora lo que hacemos es el cálculo de la tensión que circula por el capacitor, por el otro capacitor que está ya en el circuito, que sería B sub 2. Asumimos que es igual a la del generador, ¿ya? Porque está circulando la misma corriente por ese lado. Entonces, lo que tenemos, porque está circulando en el mismo sentido, ¿ya? Entonces va a tener el mismo valor, ya le está llegando lo mismo prácticamente la tensión a ese capacitor. Entonces tenemos que B sub 2 va a ser igual a B sub 1 más la corriente I sub pi por Z, ¿ya? B sub 1 dijimos que era igual a la tensión en monofásico, entonces ya la tenemos calculada. Más I sub pi, que la hemos calculado previamente en la parte de acá, solamente es copiarla, por Z, ¿ya? Que ya teníamos calculado igual, 29 más imaginario 58. Que lo tenemos calculado al inicio en las características eléctricas, ¿de acuerdo? Ya, entonces nos queda que la tensión 2 está circulando en el otro capacitor, es este valor de acá, ¿ya? Está en kilovolt, ustedes lo pueden pasar a voltios, pero vamos a trabajarlo solamente en kilovolt, ¿ya? Y va a ser igual a la tensión de generación, como les decía, entonces ya tenemos calculada la tensión de generación igual, ¿ya? Como séptimo paso, tenemos lo que es, les decía, el I sub 2, que es la otra corriente que está circulando por el otro capacitor, ¿ya? Va a ser igual a la tensión de generación sobre 2 veces el capacitor menos el imaginario. Ya lo tenemos también, lo que hacemos es copiarlo. Y la tensión de generación, como les decía, va a ser igual a la tensión en el capacitor, la tensión 2 que está circulando, que sería este valor de acá. Simplemente lo reemplazamos. Y multiplicamos por 10 a la 3, ¿de acuerdo? Y nos queda este valor de acá.
Les recomiendo que metan todos los valores a la calculadora, tal como lo coloco yo en la parte de acá. Ahora, aquí un pequeño detalle. En esta parte de acá, en la parte de arriba del imaginario, si tienen que colocar entre paréntesis y no presionen en su calculadora directamente la notación científica que es por 10 y luego pongan a qué potencia está elevado o a qué valor está elevado. ¿Ya? Pongan todo el valor así entre paréntesis primero y presionen por 10, ¿ya? Multiplicado, o sea, multiplíquenlo como si estuvieran multiplicando por 10 y luego en la parte de arriba de la calculadora ponen exponencial 3, ¿ya? Sobre este valor. Porque si ustedes lo trabajan con notación científica directa en calculadora apretando el por 10 y lo elevan a 3, no les va a salir el valor, ¿ya? Así que tengan cuidado en esa parte para los cálculos. Esa es la corriente I sub 2, ¿ya? Ahora, en el octavo paso tenemos el cálculo de I sub G y la corriente del generador y la potencia aparente del generador, ¿ya? La I sub G, que vamos a calcular en la parte de acá, va a ser la conjugada. Va a ser la conjugada, ¿de acuerdo? Entonces va a ser igual a la corriente I sub pi más la corriente I sub 2 que está circulando en el capacitor y la que está circulando entre la I sub pi, que es la resistencia con la reactancia inductiva, ya la que está pasando por esa parte. Ya, entonces de esa forma nos quedaría I sub pi, que ya lo tenemos calculado acá, 75.31 menos imaginario 15.04, ya, más la corriente I sub 2, que ya la tenemos calculado también acá, y nos quedaría este valor de acá. Ya, ahora para la potencia aparente lo que hacemos es multiplicar la corriente del generador obviamente la corriente conjugada por la tensión de generación, ¿ya? Entonces vamos a tener el valor que es conjugado, que ya lo hemos calculado en la parte de acá, ¿ya? Que es con el signo positivo. No se confundan en poner con el negativo porque el resultado no les va a dar. Ahora, multiplicado la tensión de generación, y la tensión de generación era igual a la tensión 2 que hemos calculado en el capacitor, ¿ya? Lo copiamos, ahí está, tal como está, y nos queda este valor, ¿ya? Esto viene siendo el generador y lo que hacemos ahora es copiar la la potencia activa y la reactiva, ¿ya? Del generador, que nos queda 5,11 y 0,8, ¿ya? Ahora, seguido de eso, lo que hacemos es calcular las pérdidas, ¿ya? Al igual que en el anterior ejemplo, las pérdidas monofásicas y trifásicas, ¿ya? Con la correspondiente potencia activa del generador y la potencia que está suministrando a la carga, ¿ya? Que sería 5,11, que es el valor de acá, del generador, menos 5, ¿ya? Que es el valor que tendríamos calculado en la potencia aparente de monofásica que hemos calculado primero, que sería 5, ¿ya? Y nos queda 5,11 menos 5, 0,11, ¿ya? En megawatts. Ahora la pérdida reactiva del sistema monofásico, lo mismo del generador, ¿ya? La potencia reactiva 0,8, y del sistema monofásico que nos queda de la carga 2.421, ¿ya? Eso es lo que nos queda. Ahora tenemos aquí las pérdidas y lo mismo hacemos en trifásico, ¿ya? Multiplicamos la pérdida de potencia activa y reactiva por 3, ¿ya? De los valores que ya tenemos hallados, y nos queda aquí los siguientes valores, ¿ya? Como décimo paso tenemos el cálculo del rendimiento, ¿ya? Ya sabemos que para el rendimiento tiene que dar siempre encima del 90%, que es la potencia activa de la carga dividido la potencia activa del generador por 100, que en este caso sería 5 sobre 5,11, ¿ya? Que son estos valores acá, 5 sobre 5,11 por 100. El rendimiento nos da 97.85%, ¿de acuerdo? Ahora hacemos el último paso, que es el paso número 11, cálculo de la regulación. Lo igual que en el anterior ejercicio y al igual que en línea de longitud corta, lo que hacemos es abrir el circuito en la parte de acá con la tensión B sub 0, ya es la que se va a generar, y aplicamos la fórmula correspondiente. Tenemos que B sub 0 va a ser igual a I sub 0 por 2 veces el imaginario de la reactancia capacitiva, y la tensión de generación va a ser igual a la corriente I sub 0 que está circulando por la
por el valor de Z, que es la impedancia entre R y la resistencia y la reactancia inductiva, ya que Z también ya lo conocemos, menos 2 veces el imaginario de la reactancia capacitiva. Despejamos la corriente sub 0 y nos va a quedar que BG va a ser sobre BG va a dividir a Z menos 2 veces el imaginario de la reactancia capacitiva. Simplemente reemplazamos, ¿ya? El B sub G, ¿ya? El B sub G ya lo teníamos calculado, era igual a B sub 2, la tensión. Lo que vamos a hacer es reemplazar, dividido Z, que también ya lo teníamos calculado al inicio del ejercicio, 29 más imaginario 58, menos 2 veces el imaginario de la reactancia capacitiva, ¿ya? Que es 3100, y la parte de arriba, como está en kilovoltios, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 10 a la 3 para que nos quede simplemente en voltios, ¿ya? Y el resultado nos va a quedar en amperios. Seguido de eso, teniendo I sub 0, vamos a calcular B sub 0, ¿ya? Entonces B sub 0 teníamos la fórmula acá, que era igual a I sub 0 por menos 2 veces el imaginario de reactancia capacitiva. El valor de B sub 0 lo vamos a calcular reemplazando el I sub 0 que ya habíamos calculado acá, menos el imaginario de 2 veces la reactancia capacitiva, que también ya lo teníamos al inicio, y nos va a quedar estos valores en kilovoltios y en voltios. Ya vamos a trabajar con los valores de kilovoltios. Y trabajamos con la parte real para ya la regulación, ya saben, 70.8. ¿Ya? Seguido de eso hacemos el cálculo de la regulación, que es la B sub 0 menos la tensión en la parte monofásica dividido la tensión monofásica por 100, ¿ya? El B sub 0, como les dije, vamos a trabajar con la parte real, que es 70.08, ¿ya? En kilovoltios. ¿Por qué? Porque debido a que esto también, de la tensión que está en la parte monofásica, también se encuentra en kilovoltios, ¿ya? 66.39. Lo que hacemos es reemplazar 70.8 menos 66.39 dividido 66.39 por 100, y nos queda que la regulación es 6,7%, ¿ya? Como les decía, es una regulación también aceptable debido a que nos tiene que dar debajo del 10%, ¿ya? Eso sería lo que es el avance de línea de longitud media. Muy buenos días, compañeros. Continuando con el avance, lo que respecta a las prácticas o las ayudantías, seguimos ahora con las líneas de transmisión largas, ¿de acuerdo? Este es el circuito que vamos a emplear para este tipo de ejercicio. Como pueden apreciar en esta parte de acá, vamos a tener lo que es la impedancia característica, que es ZE, ya lo vamos a representar con la letra E. Tenemos ahora dos admitancias, ya, debido a esto, o dos cargas, que debido a esto es que dividimos entre dos, ya que lo vamos a llamar Y sub E, ¿de acuerdo? Ese es el circuito que vamos a emplear para todos los ejercicios de tipo de línea larga, ¿de acuerdo? Ya, ahora para el primer ejemplo, o para el ejemplo de este problema, tenemos los siguientes datos, ¿ya? Nos da la longitud, que son 200 kilómetros, la resistencia, que es 0,14 ohmios por kilómetro, la correspondiente reactancia inductiva y capacitiva, inductiva 0,3 y capacitiva 0,28, ya con las unidades. Nos da la potencia activa trifásica, ya, que es 100 megawatts, el coseno phi 0,9 y la tensión en trifásica 230 kilovolt, ya. Como ya saben, el primer paso es el cálculo de las características eléctricas. Lo que hacemos es realizar la correspondiente multiplicación con la longitud de la resistencia, la reactancia inductiva y capacitiva. En este caso dividimos en la capacitiva, la longitud que es 200, y nos queda que la resistencia es 28 ohmios, la reactancia inductiva es 60 y la reactancia capacitiva 1400, ¿ya? Lo que hacemos es multiplicar por 10 a la 6 para que nos dé 1400 el valor, ¿ya? Porque no olviden que es mega, y debido a eso es que nos da 1400 ohmios, ¿ya? Copiamos lo que viene siendo, como les decía, la impedancia, R más imaginario de la reactancia inductiva, 28 más 60, imaginario, en ohmio. Y en este caso vamos a necesitar lo que es, al igual que en línea media, en la reactancia capacitiva, vamos a multiplicarla por el imaginario negativo, ya simplemente nos queda menos imaginario 1400 ohmios. En esta parte ahora vamos a calcular lo que es la admitancia, como les decía.
¿ya? Y esta es la fórmula correspondiente, 1 sobre la reactancia capacitiva, que ya la tenemos acá, solo es reemplazarla. Y nos queda que es imaginario 7,14 por 10 a la menos 4. Ya el dato viene dado en Siemens, pero sabemos que admitancia también es un tipo de resistencia, ¿no? O sea que también la trabajamos en ohmio, ¿ya? Luego hallamos lo que le decía la impedancia característica o Z sub E de la carga y viene siendo la impedancia Z, que es la que hemos anotado en la parte de acá, con la resistencia y la reactancia inductiva, por 1 más la impedancia, nuevamente por Z, dividido 2. ¿Ya? Y lo que hacemos es copiar Z, que ya tenemos calculado acá, 28 más imaginario 60, entre paréntesis, 1 más, en este caso ya la admitancia la tenemos calculada, que es 7,14 por 10 a la menos 4, por nuevamente el valor de Z, ¿ya? Dividido 2. En este caso nos da 26,8 más imaginario 59 ohmios, ¿de acuerdo? Ahora lo que hacemos es calcular la admitancia característica igual de las dos cargas que tenemos, ¿ya? Dividido entre 2. Por eso es que agarramos y decimos que es igual a la admitancia dividido 2, ¿ya? Multiplicado 1 menos la admitancia por Z, ¿ya? El valor de Z, que es la impedancia, dividido 12, ¿ya? Es la fórmula. Y lo que hacemos simplemente es reemplazar la admitancia que ya la tenemos calculada en la parte de acá, dividido 2, multiplicado todo eso, 1 menos la admitancia, nuevamente, por la impedancia, ¿ya? Que es 28 más imaginario 60, dividido 12. Eso nos da este valor, 5,95 por 10 a la menos 7 más imaginario 3,58 por 10 a la menos 4 el Siemens. Pero como le dije que es un tipo de, bueno, también es resistencia, entonces la trabajamos también en ohmio, ¿de acuerdo? Y vamos haciendo lo que es el primer paso, ya nos quedaría en esas unidades. Bueno, como segundo paso ya sabemos, vamos a trabajar de igual forma que en los anteriores tipos de línea, de cálculo de línea. Ahora hacemos el cálculo de la potencia aparente primaria, perdón, monofásica, monofásica, y tensión igualmente monofásica, ¿ya? La del sistema. Entonces, lo que hacemos es, ya saben, dividir la tensión trifásica que ya teníamos como dato, que es 230 dividido entre raíz de 3, nos da ese valor. Ahora, para hallar la potencia aparente, lo que hacemos es con el triángulo de potencia, ya, nos va a quedar de esta forma, coseno de phi, para hallar esta potencia. La coseno de phi nos va a quedar la potencia activa dividido, perdón, para hallar este ángulo, coseno de phi va a ser la potencia activa dividido la potencia aparente, ya. Todo esto es trifásico. Entonces de esta manera despejamos lo que es la potencia aparente trifásica y nos queda que SR trifásico va a ser igual a PR trifásico dividido el coseno de phi. Y el PR trifásico ya lo teníamos como dato, ¿ya? Entonces lo único que hacemos es reemplazar, y el coseno de phi era 0,9, ¿ya? Y nos queda 111,11 megavoltios amperios, megavolt amperio. Al igual que en el anterior ejercicio de línea media y línea corta, calculamos el valor de phi, ¿ya? De esta manera lo hacemos, ¿ya? Una vez habiendo tenido lo que es la potencia aparente trifásica, hallamos la monofásica, con la fórmula que ya conocemos, que la hemos venido aplicando en línea corta y línea media, es la misma. ¿Ya? Reemplazamos el valor de la potencia aparente multiplicado el coseno de phi, que es 0,9, más el imaginario de la potencia aparente por el seno de phi, ¿ya? Dividido 3, porque es trifásico. Y nos va a quedar este valor, ¿ya? Y sabemos que la potencia aparente está compuesta por la potencia activa y reactiva, ¿ya? Entonces tenemos 33,33, lo anotamos en megawatt, y 16,14 megavolt amperio reactivo, ¿ya? Entonces, siguiendo, calculamos IR, ¿ya? La potencia aparente igual a tensión monofásica por IR. El primero que calculamos ya sabemos que es el conjugado, ¿ya? Entonces simplemente reemplazamos. Despejamos esta parte de acá, esto pasa a dividir y nos queda ese SR1 dividido BR1,
¿ya? Y SR1 es el que hemos calculado, la potencia aparente monofásica. Simplemente reemplazamos. Como está en mega, lo pasamos a voltio amperio. Multiplicamos por 10 a la 6, ¿ya? Y dividido la tensión monofásica, que sería 132.8, que ya lo teníamos calculado. Por 10 a la 3, porque está en kilovoltio y nos queda en voltio. Voltio con voltio se va y nos queda en amperio. Y este es el valor que tenemos, ¿ya? Positivo. Después hayamos seguido el IR, no el conjugado, entonces va a ser con signo opuesto. El mismo valor con signo opuesto, este con negativo, ¿ya? Ahora, tenemos lo que es el cálculo de I', ¿ya? Que es la corriente que está circulando por una de las admitancias, ¿ya? De la carga. Entonces tenemos que la tensión en la parte monofásica va a ser igual a la tensión que está circulando entre esa carga de la admitancia. Y eso a su vez va a ser igual a la corriente I' dividido Y sobre 2. ¿Ya? De ahí despejamos lo que es la corriente I' y nos va a quedar esta ecuación de acá. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos simplemente es reemplazar, ¿ya? Y sub E dividido 2, ya lo teníamos calculado en la parte acá, en el paso previo. Simplemente hay que reemplazar ese dato y lo multiplicamos con la correspondiente tensión monofásica, ¿ya? Lo pasamos a voltio, ¿ya? Por eso lo multiplicamos por 10 a la 3, ¿ya? Y el valor nos va a quedar en amperio, ¿ya? Como les decía, el valor de la admitancia, que era Y sub E dividido 2, es en Siemens, pero también trabaja como ohmio porque es resistencia. Entonces resistencia por voltaje igual a corriente, ¿ya? Y ese es el valor que tenemos. Siguiendo, tenemos el cálculo de la corriente que circula sobre la impedancia, ¿ya? Y a su vez va a ser igual a I' más I sub R, ¿ya? Que es la corriente que está llegando a la carga. Entonces reemplazamos I sub' la que acabamos de calcular, es lo que estamos reemplazando en la parte de acá, y le sumamos la corriente I sub R, ¿ya? Con signo negativo, ¿no? Como les decía, ¿ya? Y nos queda este valor en amperio, ¿ya? Lo volví a repetir acá. Después tenemos el cálculo de la tensión de generación, ¿ya? De la parte del generador, que va a ser igual a tensión monofásica más la corriente I sub Z por la impedancia característica que hemos calculado también previamente. Ya sabemos que la tensión en monofásico es 132.8, ¿ya? Lo pasamos a voltio por 10 a la 3, más la corriente I sub Z, ya la tenemos calculado igual en un paso anterior. Todo eso multiplicado la impedancia característica Z sub E que vimos al inicio, ya que es esta de acá. Lo que hacemos es copiarla, la reemplazamos y a su vez nos da este valor, ¿ya? En kilovoltio, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a tomar en cuenta. Seguido de eso tenemos el paso número 7. Ahora vamos a tener el cálculo correspondiente de la I sub' 2 IG, la corriente de generación. Ya, para la I sub' 2 vamos a tener que va a ser igual a la tensión de generación por Y sub E dividido 2. Y la tensión de generación era la que teníamos calculado previamente, ya, la tensión de generación. Simplemente la reemplazamos en la parte de acá. Por 10 a la 3, ya hay que llevarlo a voltio. ¿Por qué? Porque esta parte de acá está la admitancia está en ohmio. Entonces voltio por ohmio tiene que quedarnos en amperio, corriente, intensidad. ¿Ya? Y reemplazamos Y sub E sobre 2, que ya teníamos calculado también al inicio, y nos queda este valor, ¿ya? En amperio. Ahora, para hallar I sub G, que es la corriente del generador, va a ser igual a I sub' 2 más I sub Z, ¿ya? Ese va a ser el valor que está circulando por la otra parte de la admitancia, la corriente. Entonces reemplazamos, I sub' 2 ya lo tenemos acá, es copiarlo, más la corriente I sub Z, ¿ya? Que es la que teníamos calculado en la parte de acá, aquí, ¿ya? Lo que hacemos es reemplazar y nos va a quedar 246.56 menos imaginario 22.482 amperios, ¿ya? Eso es lo que nos queda.
Y hacemos su correspondiente conjugada también porque la vamos a necesitar, ¿ya? Esta es la IG normal con signo negativo y la IG conjugada con positivo, ¿ya? El signo opuesto. Ahora lo que hacemos es el cálculo de la potencia de generación. Para esto vamos a necesitar la corriente conjugada de I sub G, ¿ya? Por la tensión de generación. Entonces tenemos que la conjugada va a ser esta de acá, la que les mencionaba, multiplicado la tensión de generación, que también ya la teníamos calculada en la parte de acá, en el paso número 6. Entonces nos va a quedar este valor en kilovoltio amperio, ¿ya? Pero nosotros tenemos que pasarlo a megavolt amperio. Entonces lo que hacemos es recorrer la coma, ya les expliqué eso, y nos quedaría 35.18, y aquí nos quedaría 6.339, ¿ya? 35.18 más 6.39 de megavolt amperio. De aquí extraemos también lo que viene siendo su correspondiente potencia activa y reactiva, ¿ya? La parte real y la parte imaginaria. Como noveno paso o paso número 9 tenemos el cálculo de las pérdidas. Ya sabemos que tenemos pérdidas monofásicas y trifásicas. ¿Ya? La parte generador, la pérdida de la potencia activa y la parte del sistema igualmente monofásica. ¿Ya? Que en este caso sería 35.18, que es el valor que tenemos acá, menos 33.33 de la potencia activa que está compuesta de la potencia aparente, 33.33. Tenemos ahí la correspondiente resta y nos da 1.85. Hacemos lo mismo con la reactiva. Ya tenemos que del generador es 6.39 menos 16.14, que es de la potencia aparente, está suministrándole al sistema, 16.14, y nos queda que es menos 9.75. ¿Ya? Hacemos la correspondiente también pérdida trifásica. Sabemos que es 3 veces la pérdida monofásica. Multiplicamos y nos queda este valor. Hacemos lo mismo para la activa y la reactiva. ¿Ya? Bueno, ahora para hacer cálculo de rendimiento, de igual forma, va a ser la potencia activa primaria, monofásica, dividido la potencia activa del generador por 100, que en este caso sería 33.33 de la monofásica dividido 35.18 del generador por 100. El rendimiento nos da 94.74%, que es aceptable también porque tiene que darnos siempre por encima del 90%, ya expliqué esa parte. Ahora para el cálculo de regulación, de igual forma, este va a ser el circuito o el esquema que nos va a quedar al momento de abrir el circuito, ya de esta forma. Y para el cálculo final, lo que hacemos es hallar lo que es la corriente V sub 0 que está circulando por el circuito en la parte donde abrimos el esquema. Y nos va a quedar que va a ser igual a I sub 0 dividido Y sub E dividido 2. Bueno, como les decía, la parte final, ya para el cálculo de regulación, lo que vamos a hacer, vamos a necesitar la tensión que está circulando en la parte donde hemos abierto el circuito, que es V sub 0, y nos va a quedar que va a ser igual a I sub 0 dividido la admitancia entre 2, ya la admitancia característica de las cargas correspondientes. Ya, pero para hallar V sub 0 necesitamos conocer I sub 0, entonces hay que hallar I sub 0. Y sabemos que I sub 0 la hallamos de esta forma, como en el anterior ejercicio en línea media. Decimos que V sub G, que es la tensión de generación, va a ser igual a I sub 0 por la admitancia del sistema más, la impedancia del sistema más 1 sobre la admitancia entre 2, ¿ya? La fórmula está acá. Entonces lo que hacemos de ahí es despejar I sub 0 y nos va a quedar la tensión de generación dividido toda esta parte, ¿ya? Lo que hacemos es reemplazar, la tensión de generación ya la teníamos. Y aquí mencionarles algo que han tenido problemas varios compañeros. No pongan en la calculadora connotación científica en la parte de acá. Háganlo como si estuvieran multiplicando, una simple multiplicación por 10. Luego coloquen exponente y recién presionen el valor de 3, ¿de acuerdo? Porque si lo hacen de connotación científica les va a salir error, ¿ya? En la calculadora tengan cuidado con eso. Y todo entre paréntesis cuando manejen imaginario, ¿ya? Bueno, entonces lo que hacemos es dividir entre la impedancia que les decía de la parte de la carga, que ya tenemos como dato, igual, más 1 sobre todo el valor que es la admitancia característica dividido 2, que también ya lo teníamos, y nos queda este valor de acá, en amperios, ¿ya?
Una vez teniendo I sub 0, lo que hacemos es reemplazar, ¿ya? En la primera fórmula que teníamos. Entonces reemplazamos para hallar B sub 0. Y como ya tenemos el valor hallado de I sub 0, que es este de acá, lo reemplazamos. Dividido la admitancia, ¿ya? Que es ohmio, ¿ya? Entonces amperio sobre ohmio va a ser tensión, que es voltaje, ¿ya? Entonces tenemos este valor de acá en voltio. Y como saben, recorremos la coma para que nos quede en kilovoltio, ¿ya? De esta manera. Hallamos su correspondiente ángulo de desfasaje, metemos fasores y nos queda de esta manera, ¿ya? El ángulo de desfasaje 4.53 grados. Ahora para el cálculo de regulación, tomamos el valor de la tensión B sub 0 menos la tensión monofásica, dividido la tensión monofásica por 100, ¿ya? La tensión B sub 0 es la que hemos hallado en la parte de los fasores, y la que vamos a reemplazar, ¿ya? La parte real. También, bueno, considerando la parte real de acá, ¿no? Y el ángulo, tomamos el valor de 147.45 menos 132.8 dividido 132.8, que es el valor todo el total en kilovoltios. Se van a simplificar por 100 y nos va a quedar el porcentaje. Nos queda que la regulación es 11.1%. Es una regulación de igual forma aceptable, debido a que para línea de longitud larga la regulación tiene que darnos por debajo del 15%, ¿ya? No puede exceder el 15% de ninguna forma. Y como les decía, el rendimiento tiene que ser mayor al 90%. En el caso de línea larga, les mencioné que para el cálculo de regulación tiene que darnos menor al 5%. En línea media, menor al 10%. Y en línea larga tiene que darnos menor al 15%. ¿Ya? Y en ambos casos el rendimiento tiene que estar por encima del 90%. ¿Ya? Del 95% para arriba ya es muy aceptable, ¿ya? Pero no puede darle debajo del 90%, así que tengan cuidado en eso. Tengan cuidado en los paréntesis, al multiplicar con imaginario y al utilizar la notación científica, ¿ya? Eso sería todo, compañero, por el avance de línea larga.